¿Qué tal, amigos, familia? Es una alegría estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a tratar un tema que, como siempre, conflictivo para algunos. Es un debate que se arma. Hay dos posiciones también marcadas, pero la idea es poder dar un poco de luz al tema. Y vamos a hablar de la sanidad o el don de sanidad en estos tiempos. ¿Las enfermedades pueden ser sanadas en nuestros cuerpos? Bueno, vamos a empezar con este tema difícil, George, y siempre arranco con vos, así que vamos directamente a Pilar en un vuelo rasante y te hago esta pregunta. ¿Los que creen en Jesucristo tienen el poder de sanar en su nombre? Es una pregunta que en algún momento me produjo tanta avidez de saber, y vamos a abordarla. Y yo no sé por cuánto tiempo más podré hacer esto, ¿no? Pero es algo que es importante para mí, que es saludar a los hermanos y amigos que nos siguen. Quizás tengamos que cambiar el formato, porque si no se me va a ir más tiempo en saludos, pero es muy importante saber para nosotros que ustedes están del otro lado y bueno, y que sepan que nosotros, es importante para nosotros saber de ustedes, saber si decidieron por el Señor, si necesitan tratar algún tema especial. Así que bueno, no es mucho lo que podemos aportar, pero queremos saber que sepan que estamos aquí. Bueno, hoy a quién vamos a saludar: a Nelly Rijota, a Sandra García, a Walter Esquivel, a Enrique Juárez, a Carlos Gutiérrez, a Benjamín Albino, a Norma Rodríguez, a Claudio Rodón, a Gallito Bolívar, a Daniel Cabrera, a María Gándara, a Julio Rito Alfonso, a Leandro Izarra, a Ernest Pérez, a Elba Sequeira, a María Ramírez, a Eduardo Hempel, a Sergio Mongelosa, a Susana Escalante, a Fernando Britos, a Gladys López, a Federico Flores, a Marcela Di Cuño, a Julio Ojeda, a Elisa Garay, a Ceci Buquet, a Graciela Díaz, a Bruna Nick, a Marce Luisa Guzmán, a Margarita Acuña, a Usa Rosarena, a Estela Mary Maciotti, nuestra hermana de Merlo, a Peche Nahuel González, a Lili Liliana, a Nidia Leguizamón de Los Ángeles de Rock, estas voces preciosas, a Marcelo Fabián Augusto, a Oscar Quirino, a Emilia Collar, a Analía Cosi, a Soledad Olano, hola Sole, ¿cómo andás? A Verónica Claudia Ramos, que está 0 km gracias a las oraciones de los hermanos, está muy bien. A Manuel Glenningston, a Denise Rodríguez, por supuesto, hola Deno. Bueno, Luis Almaraz, a Norita Cordera. ¿Saben dónde está Norita Cordera? ¿De dónde nos mira? México, está en México, Muy Nora. bien. Está en Saludos. Querétaro, sí, desde Querétaro. Bueno, a Una familia Estefan, hermosa tiene. preciosa. Eh, a Tonito Barrio, a Estefan Carl Mugen, a Lidia Maciotti. ¿Cuántos recuerdos, Pepa? María del Valle y su Epa. mamá nos hicieron la torta de casamiento que ustedes no saben lo que era. A Miriam Heredia, a Petri Cruz Sauce, a Silvia Moro, un fuerte abrazo para Horacio Forzati, que se jubiló, a Nati Soledad Villalba, a Carolina Grimaldi, a Erma Elena Bota, para los hermanos de Merlo y Irma. Horacio lo cruzo 2x3 en el chino. Siempre lo veo. ¡Vamos! Mandale un abrazo cuando lo veas. Sí, lo saludo Eh, siempre. Grande. Para Rosa Meli, obviamente a Sergito Errandoné y su familia, a Lenny Oh, Carbón, que es un hermano de acá de Pilar, a Rubén Daluis, y para cerrar este espacio de menciones les enviamos como siempre un afectuoso saludo a los hermanos de la Iglesia Cristiana de Río Gallegos, a los hermanos de San Miguel del Monte, a la Congregación Cristiana de Padua, de Marcos Paz, de Mariano Acosta, y a nuestros queridos hermanos de Merlo y por supuesto a los de Pilar. Bueno, el tema era: ¿los enfermos sanarán? Ese era el tema. Y la pregunta que me hiciste, Jorge, es: ¿los que creen en Jesucristo tienen el poder de sanar en su nombre? Bueno, la respuesta es muy clara, como siempre la tenemos en la Biblia.
Y voy a hacer algunas aclaraciones para que no se preste a malas interpretaciones. Esto está, y los invito a leer, Marcos capítulo 16, versículos del 16 al 18. Ahí tenemos la respuesta. Y dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es porque lo que viene después es algo que parece de ficción, pero en realidad no lo es, pero hay una condición. Estamos hablando de un hijo de Dios aquí, ¿no? El que cree, lo recibe, se arrepiente y está comprometido con el Señor. Bueno, ¿qué beneficios tienen? Dice, bueno, la palabra dice así: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre. Aquí no hay nada que aclarar. Y hablarán nuevos idiomas. Cuando habla de nuevos idiomas, en este texto, se refiere a hablar sin necesidad de aprenderlo. No una persona que hable inglés porque aprendió inglés. No. Ese va a ser, me parece, el tema del próximo programa, va a estar interesante también, ¿no? El hablar en lenguas. Yo creo que todos tenemos algo para aportar de este tema y sería Sí. interesante. Yo me sumo a eso. Y después dice, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Bueno, pero quiero aclarar esto, ¿no? Aclaro que no se refiere a andar buscando serpientes venenosas y acarrarlas con las manos a propósito. Esto tiene más que ver con circunstancias accidentales que pueden producirse, como fue el caso de Pablo mientras llevaba la palabra a la isla de Malta, ¿no? Esto está relatado en Hechos 28, donde prendieron un fuego, bueno, salió una serpiente, se le Recogiendo prendió el leña, brazo y era claro. mortal. Bueno, no hagan este tipo de pruebas. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Que, Idem caso George, anterior. te interrumpo porque me hiciste acordar que hay Sí. prácticas en Estados Unidos de algunas religiones evangélicas que agarran y juegan con la serpiente, invocando este versículo, totalmente errado, ¿no? En la interpretación, pero serpientes peligrosas que los pueden morder y hasta se pueden morir, ¿no? Y juegan ahí adorando a Dios con serpientes. Es una cosa de loco, pero yo lo he visto esto y me pareció terrible. Yo también lo he visto, por eso aclaro, no creo que ninguno vaya a cometer esa torpeza, porque no es lo que indica la palabra aquí, y algunos han muerto. Fueron picados y murieron. Bueno, entonces, habiendo aclarado esto para que no lo hagan, seguimos. Y si beben algo venenoso no les hará daño. Idem, caso anterior, a veces han querido envenenar a misioneros sin que ellos lo supieran, por supuesto, y Dios nos libró de la muerte, como libró a Daniel del horno de fuego y de los leones, pero no es para que nosotros nos metamos en esas situaciones voluntarias a nivel turístico a ver qué es lo que pasa. Bueno, sigo leyendo el pasaje y acá viene. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Repito, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Quiénes? Los que recibieron al Señor, se arrepintieron, se bautizaron y tienen un compromiso con Él. Eso fue todo. Muchas gracias. Perfecto, George, porque ahora viene lo que sigue a esto, ¿no? Y ya me voy con Benjamín también ahí en Pilar. Benja, ¿siempre son sanadas las personas? Bueno, buenas noches. Bien, en principio la respuesta es no. Pero cuando vamos a la Biblia, podemos ver el obrar de Dios en distintos tiempos, pero muy interesantemente vemos el obrar de Dios y haciendo muchas sanidades en los tiempos del Señor. Y también en el comienzo de la iglesia, muchas sanidades realizadas por los apóstoles. De manera que los apóstoles y miembros de la iglesia mandaban en el nombre de Cristo y habían personas que se sanaban de sus enfermedades. Pero cuando llegamos al final de la época apostólica encontramos algo diferente.
Por ejemplo, primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 23, dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Ahora, Pablo no le dice que vaya un hermano de la iglesia que tenga el don de sanidad. No, dice, toma un poco de vino por tu enfermedad, Y ¿no? encima se lo está diciendo Pablo, que había sanado a cuántas personas, hasta resucitado muertos, ¿no? Sin embargo, Exactamente. tomá vino, le Exactamente. dice. Ujú. Justamente Pablo tenía como apóstol todos los dones como respaldo de su apostolado. Así que hacía las señales apostólicas. Eso lo podemos ver en 2 Corintios 12:12. Pero en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 20, dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Interesante. El apóstol Pablo, que supuestamente tenía el don, lo dejó enfermo. Y otro texto más, Filipenses capítulo 2, verso 27, hablando el apóstol Pablo acerca de Erasto, de Epafrodito, dice, y ciertamente estuvo enfermo a las puertas de la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para no tener tristeza sobre tristeza. Recordemos que el apóstol Pablo estaba preso, ¿no? Entonces, ahí hay una sanidad que Dios hace no por la acción de un don, sino por la misericordia suya. Interesante esos textos. Ahora, yo personalmente estoy convencido que Dios sana y puede sanar cualquier enfermedad como respuesta a la oración de la iglesia. Los dones de sanidad, desde mi punto de vista y desde lo que yo entiendo en la Biblia, entiendo que no están operativos. No quiere decir que no estén vigentes, sino operativos, porque no son necesarios con el fin en el que fueron dados. Pero la sanidad física de enfermos sí que está vigente y operativa hoy. Lo que ocurre es que la iglesia no ora a veces lo suficiente o no ora lo suficientemente con fe o tal vez no ora levantando manos santas sin iras ni contienda, como dice su palabra. Entonces, creo fervientemente en un Dios que sana y que salva. Si no, creo que no sería mi Dios. Así que creo que con esto podemos responder un poco a esta pregunta. Amén, amén. Sí, creo exactamente eso. Y creo que ahora Daniel le puede dar otra vueltita de rosca al tema, porque ¿qué podemos decir cuando muchas personas no sanan? ¿No? Daniel, voy a vos ahí en Marcos Paz. ¿Qué podemos decir respecto a esto? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, la pregunta es bastante parecida a la de Benjamín, ¿no? ¿Qué podemos decir acerca de las personas que muchas veces se enferman y no sanan? O también podríamos agregar a la pregunta, puede ser que los cristianos se enfermen, porque he escuchado a muchas personas y predicaciones, pastores, que dicen que no debemos enfermarnos. Y bueno, voy a avanzar un poquito en el tema. Bueno, Benjamín ya me leyó 3 de los textos que yo tenía. Pero bueno, hay una en segunda de Timoteo que me habla de que los cristianos se pueden enfermar, ¿no? Y que en muchos casos, por más que oremos, no se sanan. En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 19 y 20, dice, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesífero. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. O sea, Pablo acá está aclarando de que tuvo que dejarlo a Trófimo enfermo. Y yo me imagino que Pablo, como había dicho Benjamín anteriormente, seguramente habrá orado por él. Pero evidentemente no se sanó. ¿Qué pasó? Le faltó fe a Pablo, seguramente.
Y ahí voy a lo que muchos dicen de que no puede ser que un cristiano esté enfermo. No es la voluntad de Dios que un cristiano se enferme y no es lo que la palabra de Dios dice. Si sacamos un solo texto o varios textos sueltos de todo el contexto de la palabra de Dios, podemos sacar una doctrina, una enseñanza que dice que como cristianos no debemos enfermarnos. Y uno de los textos que se usa es Isaías 53, capítulo 4, versículo 5, que dice: ciertamente llevó él, ¿no es cierto?, Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir, muchos afirman de que ese pasaje dice que por él nosotros hoy debemos estar sanos. Y la palabra de Dios no está queriendo decir exactamente de que nosotros no debemos sufrir enfermedades. Sí, Dios sigue sanando, Dios sigue liberando, Dios sigue cambiando vidas, Dios sigue haciendo milagros, Dios no ha cambiado. Pero esa palabra se va a cumplir completamente y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 21, que dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahí se cumple esa palabra que está en Isaías, porque si no, no podemos entender de que haya sufrimiento, y hay sufrimiento. Hay gente que se muere por alguna enfermedad, y sí, es cierto, se mueren, se han muerto muchos pastores ahora con esta peste, y encontramos que no tuvieron fe, estaban en pecado, como le dijeron los amigos a Job, y si te vino todo esto, por algo habrá sido, habrás pecado. Y vemos que justamente lo que habla en el caso de la vida de Job es que era un hombre justo, o sea, no había pecado por el cual estaba pasando, sino que era la voluntad de Dios permisiva que le esté pasando eso. Y muchas veces las enfermedades Dios las permite en nuestra vida con un propósito. En el caso de Pablo fue para que no se enorgulleciera, o sea, había un propósito detrás de esa enfermedad y él pidió que la quitara y Dios no se la quitó. O sea que cuando nosotros oramos, Dios nos manda a orar por los enfermos, pero cuando no sanan es que hay un propósito de parte de Dios y tenemos que entenderlo de esa manera. Y en este cuerpo vamos a sufrir muchas veces y vamos a padecer enfermedades. Y no solamente enfermedades, vamos a padecer muchas veces circunstancias difíciles, problemas económicos. Le pasó a Pablo sirviendo, 2 veces se le hundió el barco, fue apedreado, fue azotado. Dice la palabra de Dios que es necesario que a través de diversas pruebas pasemos y lleguemos a la presencia de Dios. También nos dice la palabra de Dios que no nos sorprendamos cuando, como si algo extraño nos sucediese, si pasamos por diversas pruebas, si somos afligidos. Es parte de nuestro peregrinar en la tierra que tengan que suceder muchas de estas cosas y de las cuales estamos hablando hoy, las enfermedades. Y por último, el pasaje de Hechos, capítulo 14, 21 al 28, dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, o sea, animándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y cuando habla de tribulaciones, está hablando también de enfermedades. Y Dios las utiliza muchas veces y las permite en nuestra vida
para hacernos crecer, para hacer crecer nuestra fe, para glorificarse muchas veces a través de esas enfermedades, porque hay muchos testimonios, de hecho, lo hemos estado compartiendo y yo tengo testimonios de sanidades que Dios obró cuando la iglesia oró, cuando un hermano oró, o como en muchas oportunidades hemos visto milagros cuando oraste vos, cuando oró alguno de los hermanos. Y quiere decir que, ¿qué es lo que, para concluir un poquito el tema? Las enfermedades las podemos padecer los cristianos y no es porque estemos en pecado, no es porque Dios está enojado con nosotros, no es porque Dios nos castiga, sino porque es parte de nuestro peregrinar en esta tierra y tienen un propósito. Pablo lo dijo bien claro: a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, aquellos que a su propósito son llamados. Quiere decir que todo lo que Dios permite en nuestra vida, cuando nos ponemos en su voluntad y las aceptamos, nos ayudan a crecer y a conocerlo mucho más a nuestro Dios. Espero de alguna manera haber contestado esta pregunta, que es muy amplia, pero quiero de alguna manera también, como lo hemos estado haciendo cada uno de nosotros, traerle paz a muchos hermanos que a veces, estando enfermos, fueron a buscar que alguien ore por ellos y no se sanaron. Y encima de padecer la enfermedad, muchas veces lo acusaron de que no son sanados porque no tienen fe. No es así, la palabra de Dios no dice eso. O como bien decís vos, le dicen que tienen algún pecado oculto o cosas así, ponen carga encima sobre esa persona que está tan necesitada, ¿no? Excelente, gracias, Dani. Y ya me voy directamente al sur argentino, a la Patagonia. Diego, ¿cómo estás? Te hago esta preguntita. Hablanos un poquito de los dones, de sanidad. ¿Son los dones específicamente para algunos o todos los que creemos en el Señor Jesús se puede producir la sanidad sobre una persona? ¿O hay dones específicos también que reciben las personas? ¿Qué pensás vos sobre esto? Hola Jorge, hola muchachos. Sí, estuve buscando en la Biblia, más allá de lo que pienso, lo que siento, es lo que encontré. La respuesta, si hay personas con el don de sanar, o es para todos los que creen en Jesús, un poco lo respondió, creo que Benjamín, que hablaba acerca de la iglesia, pero de acuerdo a 1 Corintios 12, del 6 al 9, sí hay personas con el don para sanar. Pero tendría que tener pero ojo, ¿no? Hay que tener cuidado. Leo primero este pasaje, dice así: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. De acuerdo a este pasaje, podemos ver que sí hay personas que tienen el don de sanar, porque como don es un regalo, es algo que Dios les da. Ahora, hay que tener ojo. ¿Por qué? Porque hoy vemos que hay muchas personas que utilizan o dicen utilizar este tipo de atributo, y no sé cómo decirlo, pero como que se cuelgan, ¿viste?, de este atributo y lo usan para su propio beneficio, ni para el de la iglesia, ni principalmente para glorificar a Dios, sino para glorificar su nombre. Entonces, yo creo que muchas personas sienten algún tipo de rechazo cuando se identifica a una persona con un don, básicamente porque muchas personas utilizan ese don no para el provecho de la iglesia, no para dar gloria a Dios, sino para que su propio nombre sea reconocido, ¿no? Y a esto yo tengo que continuar
con Mateo 24:24, porque si bien Dios da dones, pero la Biblia también nos habla de falsos cristos, y entendamos por falsos cristos, no está hablando de decir, bueno, yo soy Cristo, aunque sí hay algunos que se proclaman como Jesucristo, pero cuando hablamos de Cristo estamos hablando de enviados de Dios. Entonces ahí podemos encontrar más personas que dicen ser enviadas por Dios, que reconocen que Jesucristo es Dios, pero que ellos son otros enviados por Dios, o falsos profetas. Y dice así, Mateo 24:24 dice, porque surgirán falsos cristos, enviados por Dios, y falsos profetas, personas que hablan en nombre de Dios. Estas son aclaraciones que hago, ¿no? Que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible aún a los elegidos, o sea, de ser posible aún a los cristianos. Entonces, ahora es como que se nos abre un poco el panorama y vemos que si bien Dios da dones, entre ellos el don de sanidad a algunas personas, también lo da a toda la iglesia, pero vemos también por otro lado que hay personas que dicen ser enviadas de Dios, hay personas que dicen hablar en nombre de Dios, que son falsos y que ese atributo no proviene de Dios, para nada. Y en Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y acá entra y dice, muchos dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Hay personas que pronuncian el nombre de Cristo como si fuera un amuleto, o si solamente por pronunciarlo algo va a suceder, pero hay una evidencia de una ausencia del señorío de Cristo en sus vidas, y muchas personas van atrás de estos personajes, estas personas que dicen ser enviadas de Dios. Y ahí es donde se produce un poco también la confusión, ¿no? En donde no sabemos identificar, no tenemos discernimiento si la persona es enviada de Dios o no es enviada de Dios. Entonces, yo lo que con estos pasajes puedo decir que sí, hay personas con el don de sanar, también hay personas que Dios no les ha dado el don, sino que les ha dado Satanás ese atributo. Pero también entiendo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que a los hijos de Dios, Dios le da el poder de orar por otras personas para que Dios sane. Definitivamente, como decía en 1 Corintios, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Básicamente, el que sana finalmente es Dios, no es la persona, ¿no? Y quiero hacer una aclaración porque me gustó lo que dijeron respecto a que, creo que Dani, que hay veces que utilizan la falta de sanidad o la ausencia de sanidad por la falta de fe. Hay un pasaje que me parece interesante en donde Jesús sana a una persona que no tiene fe. Digamos, que ni siquiera sabe quién es Jesús. Eso lo podemos encontrar en Juan 5, de 6 al 9. Y dice así, cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar ahí, así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. O sea, esa persona estaba creyendo en una historia, digamos, cultural, en donde tenían que meterse al estanque para que el ángel descendiera, toque el agua y en ese momento quede sano. Eso es lo que creía esta persona, ¿sí? Y Jesús le dice, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante el hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero para reforzar este tema, nos vamos unos versículos adelante y le preguntan a la persona que fue sanada, ¿quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era
porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Entonces, es muy interesante porque a veces ponemos la condición como que nosotros vamos a ser sanos si tenemos fe. Pero acá tenemos una evidencia de una persona que no sabía quién lo había sanado, que creía en algo totalmente distinto, ¿sí? Y fue sanado igual. Entonces, de acuerdo a esto, a lo que dijo Dani, que hablaba acerca de que el apóstol Pablo no fue sanado, no sé si Benjamín habló de Timoteo o fue Dani también, pero finalmente Dios es soberano y sana a quien quiere. Santiago 4:15 dice, más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Finalmente Dios es soberano y sana a quien Él quiere. Amén. Amén, totalmente de acuerdo. Y lamentablemente es difícil de entender, pero muchos que enferman tienen propósito, como bien dijo Daniel también esto, ¿no? Citando Romanos 8, tienen propósito de Dios porque esa enfermedad los trae a los caminos del Señor. Algunas personas conocen al Señor a través de una enfermedad, lamentablemente, pero llegan al camino del Señor. A veces el Señor los sana, otras veces no, pero esa enfermedad fue el propósito fundamental de que ellos se vincularan con el conocimiento de Jesús, ¿no? En sus vidas. Así que Dios es soberano, Él hace como Él quiere, y me parece bueno que podamos orar también por personas que están escuchando este programa y tienen el deseo también de que el Señor las sane. ¿Por qué no? ¿Y cómo debemos orar nosotros? Que el Señor te sane. Es nuestro deseo más profundo, que el Señor pueda sanar toda dolencia, toda enfermedad sobre tu vida. Siempre vamos a hacer así. Vamos a orar de esta manera y Dios hará su voluntad, ¿correcto? Y esto es muy importante entenderlo. Nosotros no somos soberanos sobre la enfermedad de nadie, pero Cristo, que es todopoderoso, que es creador del cielo y de la tierra, Él tiene toda autoridad y propósito sobre cada situación que vivimos. Así que en el nombre del Señor, como Él nos enseña en su palabra, queremos en esta noche orar por aquellas personas que se encuentran con alguna dolencia, alguna enfermedad, y pedirle a Él, si me permiten, hago una oración, hermanos, por aquellas personas que ven el programa con necesidades y con el deseo más profundo de nuestra parte de que puedas encontrarte con Cristo. Cristo es la persona, es el ser sobrenatural, es nuestro Dios, el Creador, y Él se hizo un ser humano y murió por todos nuestros pecados. Y esto es la base fundamental de nuestra fe. Más allá si sanamos o no, porque sanos o enfermos vamos a morir algún día y del otro lado nos vamos a encontrar con Él cara a cara. Y lo más importante, que hoy puedas recibir a ese Señor, a ese Dios en tu vida. Así que permítanme hacer una oración por ustedes. Nos unimos con los amigos a orar también por todos los que están con enfermedades. Padre, queremos suplicarte por aquellos que están enfermos, que tienen necesidad de ser sanados, y queremos pedir en tu nombre que tú toques esos cuerpos. No sabemos las enfermedades, pueden ser tantas, de las más variadas, de las más difíciles, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Creemos en ese Dios que creó los cielos, la tierra y tiene el poder absoluto sobre toda enfermedad. Así que en el nombre de Jesús reprendemos las enfermedades y suplicamos a ti, Señor, que toques a esas personas que están enfermas en esta noche. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Que llegue esta oración, Señor, hasta el corazón de los que ven este programa y puedan recibir un milagro de tu parte. Sí, Señor, lo rogamos, lo imploramos para que estas personas que quizás están mirando ahora el programa, nosotros no las conocemos, pero tú conoces a todos, los conoces profundamente desde nuestro nacimiento y desde antes de la fundación del mundo. Tú sabes quiénes son. Padre, haz un milagro, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y sobre todas las cosas, Señor, hágase tu voluntad sobre todos. Y aquellos que quieran recibirte, Jesús, en sus corazones, que puedan conocerte también esta noche, oramos por ese gran milagro que es el nuevo nacimiento, porque nadie verá el reino de Dios si no nace de nuevo. Así que pedimos
sobre todos los milagros que puedas hacer sobre una persona, más allá de los físicos, que sea el milagro del nuevo nacimiento en ti, Señor, para que el reino de los cielos sea revelado en el corazón de todos. Lo pedimos en el nombre de Jesús y oramos a ti. Amén y amén. Bueno, muy bien. Dios les bendiga. Gracias por estar y acompañarnos del otro lado, y siempre nos estamos viendo en el nuevo programa que haremos la semana que viene. Bendiciones. Chao, muchachos, nos vemos. Hasta la próxima.